Recuerdo la primera vez que llevé la guitarra al colegio. Resulta que yo me llevé la guitarra de mi papá, yo no sabía tocar la guitarra, la llevé y el profesor en su momento, se llamaba Javier Hermosa, en su momento, lo primero que hizo fue, présteme su guitarra, Carlitos. Mucho gusto, soy Carlos García, por otra parte. Y lo que hizo el profesor fue revisar si la guitarra se encontraba afinada. Y me pregunté, ¿y por qué el profesor tiene que afinar? ¿O qué es eso de afinar? Resulta que es importante que tú aprendas a afinar la guitarra cuando estás comenzando. ¿Por qué? Porque tu oído se puede acostumbrar o a mal o a bien. Porque a mal. Porque te puedes acostumbrar a un sonido de una guitarra desafinada, con algunas cuerdas que le faltan cierta tensión para que llene la nota exacta. Y eso va a dificultar un poco tu aprendizaje en el futuro. En cambio, si tú desde el comienzo comienzas a aprender a tocar la guitarra, a practicar con una guitarra afinada y poco a poco vas memorizando el sonido de cada cuerda, va a ser mucho más placentero y va a aumentar tu nivel como guitarrista. En este video vamos a aprender a tocar, bueno, vamos a aprender a afinar la guitarra en menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Soy Carlos García y recuerda, suscríbete al canal Carlos Guitarra 2.0 para que YouTube te avise cada vez que salga una nueva lección de este curso de guitarra, el viaje del guitarrista. Entonces, ¿cuál es el paso número uno? El paso número uno es que te quiero invitar a que vayas a el Play Store, o sea, en Android o en Apple, busca en la tienda de aplicaciones en tu celular, busca un afinador de guitarra. Escribe afinador guitarra o escribe Guitar Tuna, simplemente. Y descárgalo, es completamente gratis. Guitar Tuna porque es fácil, es sencillo. Ya te diré por qué recomiendo Guitar Tuna. Y si no, pues descarga cualquier afinador. Ahora, ¿cuál sería nuestro segundo punto? Nuestro segundo punto es que entiendas, comprendamos todos aquí que la guitarra tiene 6 cuerdas, ¿cierto? Bueno, la guitarra estándar son 6 cuerdas. Resulta que uno dice, o yo te pregunto, ¿cuáles son las notas musicales? Me dirás do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Por lo general, alguna vez en la vida hemos escuchado que esas son las notas musicales. Pero esto no se llama do, re, mi, fa, sol, la. No, miren, faltarán hasta 2 notas. No, las cuerdas de la guitarra representan una nota musical, pero no están en ese orden específico, sino que la primera cuerda se llama mi, segunda cuerda se llama si, tercera cuerda se llama sol, cuarta cuerda se llama re, quinta cuerda se llama la y sexta cuerda se llama mi. Las 3 primeras cuerdas son cuerdas agudas y las 3 últimas cuerdas son cuerdas graves. ¿De acuerdo? Las cuerdas de la guitarra se enumeran de abajo hacia arriba. Yo nunca voy a decir, tú nunca vas a decir, esta es la primera. Si te dicen toca la primera, tú vas a tocar esta, no vas a tocar esta. ¿Sí? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ahora, en la aplicación, tú vas a encontrar que tal vez no estén sílabas, sino vas a encontrar unas letras. Y para ser directos en este caso, E, B, G, D, A y E. Esas letras representan cada una de las notas musicales, en este caso, para las cuerdas de la guitarra. ¿Sí? Ese es el famoso cifrado americano. Pero aquí con la guitarra esto sería E, que significa mi, B, que significa si, G, que significa sol, D, que significa re, A, que significa la y mi. Bueno, y E, que significa mi. Es importante que tengas mucha atención, pongas mucha atención a cada una del nombre de nuestras cuerdas de la guitarra. Anótalos, te invito a que lo anotes tanto en un papel y yo que puedas compartirlo aquí en un comentario. Deja el nombre de cada una de las cuerdas de la guitarra de abajo hacia arriba. ¿Sí? Para que vayamos memorizando mi, si, sol, re, la, 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 mi. Ahora, el segundo punto, bueno, el tercer punto aparte, es que comprendamos, bueno, es que revisemos si nuestra guitarra se encuentra afinada. Si tu guitarra está sonando así, o si de pronto simplemente sin necesidad de hacer acordes estás empezando, haz así. Si se escucha así, ok,
todo bien. Si no, si de pronto una cuerda se escucha así, otra cuerda se escucha así, así, ¿qué hice? La acabé de desafinar. Si de pronto tú haces, de pronto de forma inconsciente comienzas a hacer ciertas muequitas, es porque tu guitarra necesita afinarse. Si la guitarra la tenías guardada mucho tiempo en el estuche, es importante que la afines. Porque, bueno, ya mencioné por qué es importante afinar la guitarra. Así que ahora vamos, ya que entiendes, que percibes que la guitarra cómo es que debe estar afinada y ahora cómo suena, que suena como un poquito rara, por más de que uno haga acordes bien, suena como rara. Vamos a afinar la guitarra. Entonces, ¿cómo funciona nuestra guitarra? Y bueno, ¿cómo va a funcionar con la aplicativo, con el aplicativo, con el afinador? Resulta que esta parte específica de la guitarra se llama clavijero y estas palanquitas son clavijas. Las cuerdas de la guitarra uno las coloca aquí, hace un pequeño nudo y luego lleva la cuerda aquí, la coloca aquí entre esta partecita que es la cejilla, ¿sí? La cejilla superior o la ceja superior que tiene unas ranuras para cada una de las cuerdas y luego se van entorchando aquí precisamente con la clavija, ¿sí? Primera cuerda le corresponde esta clavija, segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta cuerda, quinta cuerda y sexta cuerda. Ten muy presente eso porque algunas veces está en desorden. Entonces es importante que lo percibas. Ahora, antes de ir a la aplicación, quiero que tengas presente que esta clavija, si yo la muevo hacia allá, hacia mi izquierda, la cuerda va a comenzarse a tensar. Si yo la muevo hacia la derecha, mi derecha, que es sí, mi derecha, ¿sí? Ponte en esta posición, esta postura, mi derecha, la cuerda se va a comenzar a arrugar, entre comillas, ¿sí? Y entonces ya no se va a tensar tanto, ¿sí? Es como si tuviéramos una moña, aquí en este caso, ¿sí? Si esto fuera una cuerda de la guitarra, la cuerda está así. Si yo la comienzo a mover hacia allá, ¿sí? Mira mi mano, hacia allá, hacia allá, ¿sí? Hacia allá, como en contraposición a las manecillas del reloj. Entonces la cuerda se va a comenzar a estirar. Si yo la muevo hacia la izquierda, como van las manecillas del reloj, el segundero, entonces si la tengo así y la comienzo a mover hacia allá, hacia mi derecha, entonces la cuerda se va a destensar. Por lo general los músicos dicen, súbale. Cuando la comenzamos a tensar, súbale, bájele. Cuando le comenzamos a destensar, ¿sí? Se va arrugando la cuerda. ¿Por qué súbale? Porque imagínate que la música, bueno, las notas, es como si tú tuvieras una escalera. Como cada una de las cuerdas representan una nota musical, entonces súbale. Es como si la cuerda fuera subiendo escalones y se va tensando. Bájele. Entonces se va bajando los escalones y se va arrugando en cierta medida la cuerda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra, eh, vamos a ir a la aplicación de nuestro celular. Puede ser Guitar Tuna o puede ser el afinador que hayas elegido. Aquí en este caso yo tengo Guitar Tuna en el celular y un momento, aquí ya lo tenemos. Sí, él va a cargar, sí, Guitar Tuna. Sí, igual aquí, por aquí, por aquí. Vas a comenzar a ver la imagen. ¿Sí? Vamos a afinar nuestra guitarra, entonces le damos aquí, continuar, le damos clic a la X, clic arriba, vas a verificar que estás en modo manual, entendido. Arribita, parte derecha superior, vamos a señalar para que quede en automático. ¿Sí? Como observas el dibujo, tenemos el clavijero. ¿Recuerdas que te dije que teníamos unas letras? E, B, E, B, G. Esta, que es nuestra sexta cuerda, es E, esta es A y esta es D. Cada una representa una nota musical. Fíjate que cuando yo toco la primera cuerda, aquí en este caso, yo toco la primera cuerda, el afinador me dice tensar. ¿Sí? Vas a estar viendo aquí en este momento tensar. Entonces vamos a subirle, ¿sí? Ahí ya se va moviendo, es una agujita que se va moviendo y ella me va diciendo, ténsela, ténsela, o sea, pues me está diciendo,
póngala un poquito más tensa. Entonces vamos aquí, bajé de destensar, entonces la bajamos un poquito y ella sola pita y me dice, excelente Carlitos, ya lo has hecho, la primera cuerda. Sí, me presento nuevamente, soy Carlos García y tú estás en Carlos Guitarra 2.0. Te aprendes a tocar la guitarra y hacer el alma de las reuniones. Entonces, segunda cuerda. ¿Cómo se llama la cuerda? La segunda cuerda se llama Si. En cifrado americano es la nota B. Bueno, la letra B. Me dice que la tense, entonces vamos subiéndole. Bien. Tercera cuerda se llama Sol. Es la misma dinámica. Aquí ya me dice destensar. ¿Sí? Esta es lo que hice fue subirle. Entonces vamos a bajarle. Le bajamos. ¿Sí? Imagínate que la cuerda está arriba. Entonces le vamos bajando, se va bajando, se va bajando. No como el chavo de los chicos le decían bájese y él se iba bajando. No, sino bajando, bajamos. Entonces ahora me bajé mucho. Entonces vamos a subir un poquito. Ahí ya quedó un poquito. Eso. Cuarta cuerda se llama Re. En cifrado americano es una D. Bajémosle, bajémoslo amigos, me está diciendo. Ya casi, ahí no sé, nos comenzó a engañar. Eso. Quinta cuerda se llama La. En cifrado americano es una A. ¿Sí? Bajémosle un poquito. La sexta cuerda es un Mi. Subámosle. Me dice que la tense, la misma aplicación. A ver. Eso, hasta ya luego me ofrece aquí que comience a practicar. Entonces, vamos a revisar Mi, Si, Sol, Re, La y, bueno, Mi. Subámosle un poquito. En lo personal, algunas veces me han hecho la pregunta que por qué cuando toca afinar la primera o la segunda, como que comienza a arrojar un número. Le prestas atención a eso. Si me preguntas, lo importante es que nos pite, que nos diga, súper Carlitos, súper, ya lo hiciste. Continúa con la siguiente. Si tu guitarra llevaba bastante tiempo guardada, es muy probable que tengas que volverla a afinar. Al rato, a unos 20 minutos, 30 minutos, una hora, vuelve a afinar. Si la guardas y al día siguiente la sacas y hace mucho tiempo no practicabas, muy seguramente se va a desafinar. Vuelve a afinar, poco a poco la guitarra va a conservar la afinación. La afinación. También si le cambiaste las cuerdas, muy probable la guitarra va a necesitar un poquito más de tiempo para que las cuerdas se vayan acostumbrando a la guitarra, que no se nos desafine tan fácil. Así que recuerda, estamos en el curso El viaje del guitarrista, porque aprender a tocar guitarra es un viaje completo. Tienes que comenzar a luchar con estos 3 obstáculos o 3 enemigos que te mencioné en la clase anterior. Si no la viste, aquí te dejo el link de la clase anterior y próximamente te diré cuáles son los elementos que necesitas para aprender a tocar la guitarra. Y eso será